Pacto Global Red Chile, la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, presenta en Televisión Regional de Chile los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Bienvenidos nuevamente a tu conexión matinal, y ustedes se pudieron dar cuenta que iniciamos esta sección de una manera distinta, de una manera diferente, porque el mundo está cambiando, la sociedad se ha enfrentado de diferentes maneras en términos de cambios medioambientales, de brecha de la mujer, cambios empresariales y organizacionales. Frente a eso, el Pacto Global de las Naciones Unidas se hace presente también como organización para englobar y tomar una voz frente a todos estos cambios. Por eso, hoy comenzamos un ciclo para entender mejor cada uno de los objetivos, cada una de las metas que se ha propuesto para poder tener una mejor sociedad, que en el fondo es lo que todos queremos, Karim. Exactamente, así es que pongan muchísima atención a nuestra siguiente invitada. Ella nos va a contar exactamente de qué se trata, en qué pie está Chile, y usted también va a poder entender exactamente cómo puede aportar desde su propia mirada y su propia vida, Carolina. Así es, yo tengo que darle la más cordial bienvenida a Margarita Dutti. Ella es directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile. Margarita, como siempre, un placer poder conversar contigo. Igualmente, un placer estar acá con ustedes hoy día y contarles más de Pacto Global. Felices de conocer todo, también de cómo vamos a ir abordando este tema, pero lo primordial creo que es comenzar a contarle a todos nuestras televidentes qué es Pacto Global de Naciones Unidas. Sí, Pacto Global es una organización de Naciones Unidas. El año 99, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, estaba en el foro de Davos con los empresarios, hablando en ese momento de la crisis económica que había en esos años, de los grandes problemas financieros mundiales, de cómo esto afectaba el mundo. Claro. Y hizo un llamado entonces a los empresarios, fundamentalmente, a contribuir a una mejor sociedad. En ese tiempo era un poco la crisis económica lo que tocaba a todos. Realidad muy distinta, por supuesto, a la que hemos vivido todos estos años que han seguido, y especialmente estos últimos, ¿no es cierto?, sobre todo con lo devastadora que ha sido la pandemia y todas sus consecuencias, con la guerra hoy día en Ucrania, con la gran crisis económica, social, incluso política que existe hoy día en muchos países del mundo. Por lo tanto, ese llamado que hizo el entonces secretario general tuvo una gran acogida. Y las empresas realmente manifestaron que querían contribuir y que querían no solamente preocuparse por sus negocios, por ser rentables, sino por contribuir a una mejor sociedad. Uh-huh. Para eso entonces se tomó un acuerdo, se realizó lo que hoy día es el Pacto Global de Naciones Unidas, y se basó en 10 principios que eran todos resultados de las grandes convenciones de Naciones Unidas hasta la fecha, en distintas temáticas. Por ejemplo, en los derechos humanos, que se refieren a los derechos de las personas, la no discriminación, la inclusión, la diversidad, el respeto por los derechos de las personas. Todo lo que se refiere a las relaciones laborales, unas mejores condiciones laborales, entendimiento mejor con las organizaciones de los trabajadores, mayor diálogo social en el trabajo, todo el tema medioambiental, preocupación por el medio ambiente. En esos años todavía no se hablaba de la crisis climática que hablamos hoy día, sin embargo ya una preocupación porque la empresa también contribuye a prevenir su impacto en el medio ambiente. Y también a eso se agregó, también después de unos años, se agregó el tema de la anticorrupción. Después de que hubieron grandes escándalos de corrupción en algunas empresas grandes, sobre todo en Estados Unidos, se incluyó el ámbito también de anticorrupción. Con eso se establecieron entonces 10 principios para que las empresas los incorporen en su estrategia corporativa. Mira, qué importante. Súper importante. Ahora, Margarita, un poco, nosotros con Carolina tenemos preguntas preparadas y todo. Sin embargo, quisiera saber, ¿realmente nuestra sociedad se ha dispersado a un punto en que tenemos que entrar en este tipo de reglamentaciones para poder avanzar? Realmente somos una sociedad en el mundo entero, digo, bastante más desordenada, ¿no? Inconsciente de lo que parece. El pacto se orientó hacia más que sancionar o más que imponer reglas, digamos, promover el valor que tiene
que la empresa aborde la sostenibilidad, se preocupe de una mejor sociedad, colabore con políticas, prácticas, programas que tienen que ver con todos sus grupos de interés, desde sus trabajadores, sus colaboradores, sus proveedores, sus clientes, las comunidades donde operan. Claro. Entonces es más bien, más que sancionar o más que reglamentar, es más bien incentivar y también dar el ejemplo, porque nosotros hacemos mucho el visibilizar estas buenas prácticas, el visibilizar las iniciativas positivas que contribuyen justamente a la sociedad para que otros sigan este ejemplo. Muchas veces empresas, incluso de la competencia, se unen en funciones comunes, en proyectos y objetivos más grandes y comunes para contribuir. Y eso creo que tiene un gran valor. Un valor de comprensión también y de empatizar con la realidad del medio ambiente y también con la realidad de la empresa. Margarita, si tuviéramos que hablar de principios o estrategias que van formando las empresas para poder ser parte de Pacto Global, ¿cuáles serían? Bueno, Pacto se fundó en torno a estos 10 principios en el año 99. Y luego, en el año 2015, aparece la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La Agenda 2030 vino a ser una respuesta a la que entonces había los objetivos del milenio, que eran 8 solamente, que apuntaban a las grandes necesidades de la sociedad hasta el momento y que, por ejemplo, tenían temas como, por ejemplo, disminuir el SIDA en el mundo, Claro. disminuir la muerte de las madres con el nacimiento de los hijos, sobre todo en países subdesarrollados, donde estos temas eran mucho más candentes. Acceso al agua y saneamiento, 8 en el fondo. Pero esta agenda ya estaba un poco desfasada respecto a las verdaderas necesidades que venía sufriendo la sociedad. Claro. Claro. Y realmente había que generar una nueva gran agenda para el mundo. ¿Por qué es importante tener una sola agenda para el mundo? Porque si bien los problemas son diversos, las prioridades, los énfasis son tan distintos en todos los países del mundo, el tener una agenda común unifica y da sentido de propósito desde lo que hace una persona, lo que hace una organización, lo que hace una empresa en función de objetivos de la humanidad como un todo. Y eso permite ver los avances, permite movilizar, Claro. permite dar esperanzas también de que se puede avanzar, se puede lograr. Entonces, esta agenda fue el producto de un trabajo de 3 años entre los países, los 193 países que conforman las Naciones Unidas, discusiones, qué temas son más importantes, qué temas son más relevantes. En algunos, por supuesto, los europeos son muy diferentes a los africanos o los asiáticos, ¿verdad? O los de Latinoamérica. Sin embargo, consensuar esos criterios, establecer objetivos, metas, indicadores y también conversar esto con la sociedad civil, con la academia, con las empresas, fue un trabajo de 3 años que finalizó en la creación de lo que se llamó la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que son 17 objetivos. Estos 17 objetivos son comunes para todo el mundo. Hay un consenso de que son los temas fundamentales. No quiere decir de que sea una clasificación perfecta, ¿no?, de los problemas, No, pero, claro. pero al menos es una Calza. agenda común. Los agrupa, Los al menos, agrupa, claro. los establece y también se trata de que contengan todos los temas. A veces hay temas que son transversales. Por ejemplo, los derechos humanos son transversales en todos los objetivos. Hay temas que no están tan claramente identificados en los objetivos tampoco, pero se trata de incorporar el máximo de claridad, ¿no es cierto?, Claro. en una agenda común. Y esa agenda se lanzó el 2015 y el mismo año, en diciembre, bueno, Chile la suscribió cuando se lanzó en septiembre del 2015 en Naciones Unidas, y en diciembre del mismo año la Asamblea General de Naciones Unidas mandató a Pacto Global para hacer una organización que articulara, que coordinara el rol del sector privado a esa agenda. Margarita, la pregunta que venía, pero no se la vamos a hacer, ¿ah? ¿Qué países forman parte de esto? No se la vamos a hacer porque son 193, Exacto, así que claro. la vamos a tener todo el Sí, día hablando. pero todos los países de Naciones Unidas forman parte, por Claro. supuesto, toman los acuerdos y todos los acuerdos se toman por consenso. Ya. De modo que hay un acuerdo en esta agenda. Ahora, hasta ahora, Naciones Unidas estableció que el rendir cuentas del avance de la agenda Ya. es voluntario. Es decir, los países voluntariamente pueden presentar cada año un informe de avance de cómo van respecto a esta agenda. Chile ha presentado 2 informes, Ya. el 2017 y el 2019. El 2019
Antes del informe, nosotros como Pacto Global ofrecimos al Ministerio de Desarrollo Social de Chile, que actúa como Secretaría Técnica en el Consejo de Implementación de la Agenda 2030 que establece cada país, lo preside el Ministerio de Relaciones Exteriores por ser un compromiso internacional de Chile, el cumplir la agenda. Y el Ministerio de Desarrollo Social hace Secretaría Técnica con el apoyo del INE para verificar todos los indicadores, ¿no? Todas las estadísticas. Cómo estamos, por ejemplo, en pobreza, el índice de pobreza multidimensional, cuál es, cómo ha variado, etcétera, y en cada indicador. Entonces nos acercamos al Ministerio y le ofrecimos ayuda para que el informe del 2019 llevara un capítulo de cómo el sector privado aporta a la agenda. Porque generalmente estos informes son del país. Qué políticas, qué programas, cómo han resultado los programas que se han implementado. Pero todo en el ámbito público. Del ámbito público. Y nosotros quisimos relevar también que el sector privado puede, sobre todo que el Pacto cuenta con empresas muy grandes, y no solamente las empresas de Pacto, la idea era unir la mayor representatividad posible de todas las empresas del país. Por lo tanto, planteamos unirnos con todos los gremios más importantes del país, como la SOFOFA, la CPC, la Cámara Chilena de la Construcción, nos unimos con Acción Empresa y entre todos hicimos un catastro de las iniciativas más destacadas que contribuían a esta agenda para que fueran en este informe. Fue un primer ejercicio, obviamente, se puede mejorar muchísimo eso. Y la idea es que en el próximo informe, que va a ir el año próximo, el 2023, se va a presentar, esa es la idea y la propuesta del gobierno de Chile actual, colaborar también en este informe para que esa parte sea mucho más robusta y más representativa de lo que el sector privado hace, que sin duda es muy importante y es una contribución grande a lo que hace el país desde el sector público. Claro, es muy importante. Margarita, ¿qué empresas del sector privado, aquí van dos preguntas juntas, cuáles pueden ser parte de Pacto también y a qué se comprometen? Todas las empresas pueden ser parte de Pacto, no solamente empresas, organizaciones. Esta iniciativa nació, como les contaba, orientada más a las empresas grandes que estaban en ese momento en el Foro de Davos por el impacto que ellas representan. Claro. Primero porque, sobre todo las multinacionales que tienen sede en muchos países, con decisiones que se toman desde su cúpula, en sus casas matrices, pueden tener un impacto muy grande en todo el mundo, por la cantidad de trabajadores, de colaboradores que tienen a su interior. Claro. Por el impacto que ellas producen, pueden ser los grandes impulsadores, pero por supuesto está abierta a todas las empresas de todos los tamaños, incluso en la estrategia actual de Pacto Global a nivel mundial del año 21-23, hay una estrategia para la inclusión de las pymes, para orientar a las pymes en materia de sostenibilidad bastante potente también. Nosotros en Chile también queremos llamar a las pymes a pertenecer, todas las empresas pueden hacerlo. La condición fundamental de Pacto en ese sentido es reportar cada año sus avances desde la empresa, por pequeña que sea. Ahora las empresas hoy día, las grandes empresas hacen reportes con metodologías avanzadas, que son como del Global Reporting Initiative, el GRI, ¿no es cierto?, que tiene metodologías con indicadores. Por lo tanto, eso requiere un esfuerzo bastante fuerte de parte de la empresa de reunir todos estos indicadores y reportarlos, comunicarlos a todos sus grupos de interés públicamente. Hay reportes integrados, que son formas más avanzadas de reportar, donde va también toda la parte financiera para que la empresa no tenga que duplicar, por una parte, una memoria y por otra parte un reporte de sostenibilidad. Sin embargo, el Pacto Global ha instituido lo que llama una comunicación de progreso, que justamente ahora la está reformulando en línea, de tal manera que la empresa pueda responder en línea un formulario, esto facilita que consulta una serie de datos que la empresa tiene que tener. Con eso la empresa está cumpliendo, pero tiene que reportar una vez al año sobre sus avances, sobre cómo implementa los 10 principios, cómo contribuye a la Agenda 2030, aunque sea desde algunos ODS. La empresa no puede colaborar en todos los ODS de manera paralela y al mismo tiempo, sino que tiene que definir en su estrategia su contribución o su énfasis en ciertos ODS que tienen más relación con su rubro, con su propósito, ¿verdad?, con su estrategia, y a esos ODS apuntar con ciertos propósitos que se plantea en cierto periodo de tiempo, con indicadores, y mostrar cómo va creciendo en ese sentido.
Así que el reportar para nosotros es fundamental como parte del cumplimiento. Pero la empresa no tiene que ser un champion en materia de sostenibilidad. Puede estar aprendiendo, puede estar en un proceso de mejora continua en un inicio. Muy bien, Margarita, y cuénteme una cosa. El objetivo principal, los objetivos principales de esto, ¿es de alguna forma disminuir las brechas entre los seres humanos, mejorar la calidad de vida? ¿Cuáles serían? Hoy día la sostenibilidad se entiende como el equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y medioambientales. Cuando en tiempos en que se creó Pacto se hablaba de responsabilidad social. Claro. Se entendía que la empresa en cierta manera requería una licencia para operar. Se hablaba de esos términos, ¿no? Que hoy día están obsoletos. De que la empresa, porque siempre tiene de alguna manera una empresa productiva, una empresa extractiva, de alguna u otra forma produce un impacto negativo, es que es imposible muchas veces de evitar. Por supuesto hay que minimizarlo. La empresa, mientras más grande, más extractiva, más grande sea su operación en terreno, puede afectar a las comunidades donde está instalada, sin duda. Puede producir desechos en cantidades importantes, puede producir contaminación de alguna u otra manera, eso es evidente. Entonces, ¿cómo la empresa puede minimizar esto? Es fundamental. La empresa ha entendido en este tiempo, sobre todo en periodo después de la pandemia, que nos hizo reflexionar, que nos hizo replantear nuestro sistema de vida, nuestra relación, nuestra forma de vida, nuestros hábitos de consumo. En los estudios que se han hecho posteriormente a la pandemia, por ejemplo, hay uno de la Universidad del Desarrollo y Sustenta Más, en 243 empresas en 4 países, Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Las empresas dicen en más de un 70% que después de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de que lo impactó en su producción, en su forma de operar, ellos no pueden dejar de lado la sostenibilidad en su estrategia, porque saben que la sociedad hoy día espera que la empresa tenga un rol de contribución, de aporte, que no está solamente limitada a producir bienes y servicios, que tiene un rol en la sociedad importante y que puede y debe contribuir. Y eso la empresa hoy día lo entiende. Entonces, en ese sentido, esto habla más bien de que incorporar la sostenibilidad es una necesidad, es una expectativa, es real y además es parte de su reputación también. La empresa entiende que eso es percibido por sus consumidores finales, por sus clientes, por sus proveedores, por la sociedad en general, por las comunidades donde está instalado. Entonces eso de alguna manera también le ayuda en su proyección a futuro, sin duda, de cómo es percibida. Digamos, incluso podría ayudar a subir ventas. No, lógico, pues es parte de la validación que le hace en este minuto no solo el país donde de origen, donde está su casa matriz, sino a nivel mundial, al ser parte de este pacto. Absolutamente. El consumidor hoy día, sobre todo los jóvenes, observan mucho más cuál es el comportamiento de la empresa en la sociedad. Cuando consumen un producto final, se fijan si ese producto final, cuál fue su trazabilidad, cómo fue, digamos, producido. También en cuanto a los residuos que genera, ¿no es cierto? Si es biodegradable, si tiene un envase que fue ecodiseñado, por ejemplo, es mucho más valorado. Entonces, hay que orientarse en ese sentido. Nosotros recientemente, por ejemplo, hemos trabajado justamente en el ODS 12, uno de nuestros grupos de trabajo, porque trabajamos con varios ODS en grupos de trabajo con las empresas. ¿Eso cómo es la forma de trabajo? También nos podrías comentar. Sí. Bueno, en la Agenda 2030, obviamente que sensibilizamos mucho a las empresas sobre lo que significa la agenda, sobre cómo establecer su estrategia corporativa en función de los ODS, cómo priorizar algunos de ellos y enfocar su estrategia y establecer metas e indicadores con respecto a esos ODS. Tenemos un programa mundial que es la ambición por los ODS, que justamente entrena,
ejerce aprendizaje entre las empresas para establecer esos criterios, establecer esos indicadores, ¿no es cierto? Pero nosotros como Pacto Global Chile tenemos 10 grupos de trabajo, uno general sobre derechos humanos y empresas, que ha tenido mucho éxito entre las empresas. Yo recientemente, la semana pasada, estuvimos en Colombia presentando el avance de ese grupo con el producto que hizo ese grupo, que fue una matriz de riesgo en derechos humanos, en fin, que les puedo contar después más largo. Pero los otros 9 grupos abordan distintos ODS. Esos ODS fueron elegidos por las empresas porque son ODS que están más cercanos a sus estrategias, donde ellos pueden colaborar más. Y en cada ODS entonces hay un grupo de trabajo, lo lidera una empresa particular que se ofrece voluntariamente, tiene todo nuestro apoyo técnico de nuestro equipo, buscamos aliados estratégicos para colaborar técnicamente y nos establecemos una hoja de ruta, un plan de trabajo y un entregable final que sirva ya sea un documento, una plataforma, lo lanzamos en un webinar para darlo a conocer. Así que hemos venido realizando estos ciclos de trabajo en estos ODS y han sido muy productivos realmente. Tenemos ahí elementos bien interesantes que dar a conocer de los distintos grupos en que hemos venido trabajando. Como les contaba recién, el del ODS 12 de Producto y Consumo Responsable elaboró una guía para orientar a las empresas en cómo comunicar acerca de sus productos de manera transparente, siguiendo ciertos principios y no produciendo publicidad engañosa o greenwashing, dando atributos que no son y no corresponden tan exactamente a la realidad, ¿no? ¿Hay algunos de los objetivos más importantes que otros, Margarita? Bueno, el ODS 17 se creó justamente para hablar de lo importante que son las alianzas para obtener los objetivos. Hoy día en el mundo es muy difícil que una empresa sola, una organización sola, logre grandes resultados a escala importante si no está acompañada en un trabajo colaborativo. En los últimos años, en años de pandemia, como Pacto Global también hemos trabajado muy cercanamente a otras organizaciones importantes de Chile, como son la CPC, la SOFOFA, la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara de Comercio de Santiago, rubros también de regiones, Acción Empresas, que también trabaja por la sostenibilidad, y grupos que hemos formado como Juntos por un Chile Sostenible, grupos como Unidos por la Acción Climática, de distintas organizaciones que trabajamos distintas temáticas. Entonces creo que eso nos ha dado más fuerzas para llegar y para poder entregar documentos de valor, para poder participar en webinars en donde hemos aportado en conjunto estos estudios, recomendaciones también, y donde hemos podido discutirlas con distintos sectores de todas las visiones políticas y distintas, ¿no? Del país, y representativas de distintos sectores también. Buenísimo. Margarita, usted que tiene una visión quizás más amplia a nivel Sudamérica, a nivel mundial, llamémoslo así. En Chile, ¿en qué estamos al debe en términos de empresa y de compromiso? Bueno, en avance de la Agenda 2030 se hizo un estudio después de la pandemia de la Universidad de Cambridge, dirigido por el profesor Jeffrey Sachs, de 163 países en que se analizó cómo están respecto al avance de los ODS, ya que sin duda tuvimos un gran retroceso con la pandemia, lamentablemente. Chile está en el lugar 33 del 163 países. ¿Eso es bueno? Es bastante bueno, pero por supuesto nos queda mucho por hacer. En que, por ejemplo, ahí aparece también para cada ODS en los que se mejoró, en los que se mantuvo y en los que se disminuyó, digamos, su quehacer o sus resultados, ¿no? Y en ese sentido, en los que se disminuyó claramente en toda América Latina, no solamente en Chile, es en el tema de las desigualdades, por ejemplo, el ODS 10, porque sin duda todos los efectos de la pandemia afectaron más fuertemente a los sectores más vulnerables, de tal manera que las brechas que ya había en materia de desigualdad aumentaron sin duda, lamentablemente. Entonces eso es algo que tenemos que corregir. Todo lo contrario, en el fondo. Intentábamos acortar brechas y finalmente con la pandemia se expandieron. Lamentablemente sí, porque además por la crisis económica y social, por ejemplo, afectó mayormente a las pymes.
Claro. Afectó mucho el empleo, personas que tuvieron entonces ver disminuido sus ingresos. Afectó mucho a la mujer, que en muchos casos tuvo que dejar su fuente laboral para poder cuidar a los niños que ya no podían ir al colegio con los colegios cerrados, o cuidar a personas mayores, ¿no es cierto?, con el tema de los cuidados. Afectó mucho la situación laboral de la mujer, y así las personas más vulnerables se vieron más fuertemente afectadas. Eso fue algo general en América Latina, lamentablemente, que tenemos que superar, que tenemos que trabajar fuertemente. También el ODS 15, que habla de protección de la biodiversidad, fue muy postergado, especialmente también en toda América Latina. En los estudios se manifiesta como el ODS más postergado. Los fenómenos también climáticos que hemos tenido en los últimos años, como los incendios, con la pérdida de nuestros bosques, aludes, inundaciones, ¿no es cierto?, erupciones, sequías, que nos ha afectado también, que nos ha venido afectando en Chile. Bueno, ahora en estos últimos días, con las lluvias que hemos tenido, hemos recuperado un poquito, pero eso no quita que viene una tendencia hacia la crisis hídrica fuerte, ¿no es cierto?, que tenemos que resolver, que tenemos que disminuir. Entonces, en ese sentido, el tema de la biodiversidad es una preocupación importante en todo el planeta. Recientemente tuvimos, Naciones Unidas organizó la Conferencia de los Océanos en Lisboa, en Portugal. Chile tuvo una importante participación, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Ahí tuvimos empresas de impacto que participaron también con su preocupación por el tema de la protección de los mares. Hubo importantes acuerdos entre los países, hay una clara conciencia de lo que han sido afectados los mares con los plásticos en los océanos, la acidificación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad en los océanos, la extinción de muchas especies marinas, el efecto de la pesca masiva, ¿no es cierto?, y en fin, tantos otros temas que se abordaron ahí en esa conferencia son importantes para también trabajar el ODS 14 de protección de nuestros océanos. Bueno, cada uno de los ODS son importantes en fondo para poder transmitir y sensibilizar también, concientizar el mundo en que estamos viviendo. Margarita, si bien ya tenemos que ir finalizando, me gustaría que nos comentaras qué vamos a poder conocer durante las próximas semanas también, aquí en este mismo espacio de Pacto Global. Sí, estamos muy contentos de contar con este espacio en las próximas semanas. Esperamos que sean muchas semanas para irles contando a todos los quienes nos escuchan de distintas partes del país, darles a conocer uno a uno distintos ODS y cómo desde la empresa se puede colaborar para contribuir al mundo en estos objetivos que nos plantea cada uno de estos ODS. Así, por ejemplo, tendremos distintas empresas que nos presentan iniciativas muy destacadas para colaborar en ese sentido. Y yo creo que estas iniciativas, el objetivo que tienen también no es solo darlas a conocer en sí mismas, sino inspirar a muchas personas que desde sus hogares, desde sus universidades, desde sus fundaciones, en muchos puntos del país, podrán decir, bueno, yo también puedo aportar a este ODS con un pequeño granito de arena, con una pequeña iniciativa, puedo movilizar comunidades, puedo contribuir, incluso puedo unirme a esta empresa que está propiciando este programa, este proyecto, para poder también colaborar, ¿no es cierto? Podemos pedirle ayuda para que nos ayude acá también en nuestro terreno. Margarita, ¿se podría invitar, digamos, a algunas empresas que tal vez todavía no saben que esto existe y quisieran unirse? Por supuesto, estamos abiertos a todas las empresas, organizaciones que quieran unirse con nosotros, porque estamos convencidos de que este trabajo tiene que ser entre muchos, grandes, pequeños, de distintos sectores, de la industria, de servicios, de productos, de distintos puntos del país. Porque hoy día, si no nos unimos, ¿cómo abordamos esta agenda? ¿Cómo abordamos estos desafíos? Tenemos hoy día una gran amenaza. Hemos tenido la pandemia que ha sido devastadora y que hoy día no sabemos hasta dónde va a llegar con nuevas cepas, hasta dónde va a llegar la resistencia de nuestras vacunas hasta ahora existentes, ¿verdad? Y también tenemos una gran amenaza que es el cambio climático, que ya nos ha mostrado cómo en todo el mundo afecta, cómo nos afecta en nuestro país y cómo lo podemos abordar. Si no reducimos las emisiones, como nos indica la ciencia, si no llegamos a disminuir eso al 2050, a no superar los 1,5 grados Celsius, que hoy día no estamos lográndolo, ¿cómo
si no lo hacemos de manera unida, reduciendo cada uno nuestra huella de carbono, cada industria reduciendo sus emisiones, entonces nos estamos haciendo un daño que tenemos que revertir hoy día. Hoy día tenemos que avanzar en ese sentido. Así es, hoy día tenemos que avanzar y hoy día tenemos que poner sobre la mesa todos estos temas que vamos a ir abordando cada semana. Margarita, como siempre, un gusto poder compartir contigo y conversar temas tan interesantes. Muchas gracias y esperamos que todo lo que conversemos, estén ustedes conversando esta semana con todas las empresas que estén aquí visitándolos y contándoles de sus iniciativas, sea inspirador para todo nuestro país. Muchas gracias. Ok, Margarita, gracias por haber estado con nosotros. Carito, y nosotros nos vamos a un corte, ¿te parece? Y volvemos con más Tu Conexión Matinal. Así es, una pausa muy pero muy breve y ya estamos de regreso. Pacto Global Red Chile, la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, presentó en Televisión Regional de Chile los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.